Sistemas de suspensión mecánica. Son elementos elásticos que se montan entre la carrocería y las ruedas para minimizar las vibraciones producidas por el pavimento y los propios movimientos de la conducción, tanto la aceleración, el frenado, el viraje en las curvas, etc. Como los sistemas elásticos tienen un desplazamiento vertical, pues son capaces de absorber todo este tipo de irregularidades y no transmitirlo en cierta medida a la carrocería, con lo cual tanto el conductor como los pasajeros pues tienen una sensación alta de confort. Deben de estar fabricados con materiales fuertes porque durante un periodo largo de tiempo van a estar sufriendo ese movimiento y no deben de aparecer deformaciones permanentes en el sistema de suspensión. También porque soportan el peso del vehículo y soportan dos tipos de peso, el peso suspendido y el peso no suspendido. El peso suspendido es toda la masa que queda por encima del sistema de suspensión, tales como el motor, la carrocería, los pasajeros, el conductor, la carga, etc. Y el peso no suspendido son todas las masas que quedan por debajo del sistema de suspensión. Los ejes de las ruedas, el sistema de dirección, las propias ruedas, los brazos inferiores de suspensión, etcétera, etcétera. El sistema también tiene que ser capaz de mantener el paralelismo entre los ejes, la perpendicularidad de la carrocería respecto al pavimento, absorber los sonidos que producen las ruedas al rodar sobre el suelo y mantener la orientación elegida por el conductor y poder transmitírsela a las ruedas para que permanezcan en contacto con el pavimento. Bien, la oscilación es el movimiento alternativo del resorte respecto a su posición de reposo. Me explico. En el sistema mecánico, el resorte es el elemento que en posición de reposo, cuando se le aplica una fuerza y se le comprime, es capaz de absorber esa energía mecánica y guardarla. Cuando deja de estar presente esa fuerza sobre él, la devuelve. Y el movimiento, al devolverla, sobrepasa la posición de reposo y se estira. Ese movimiento, el resorte también es capaz de acumular esa energía que ahora es contraria y volverla a aplicar sobre el muelle, con lo cual vuelve a sobrepasar su posición de reposo. Ese movimiento se llama oscilación. La oscilación se puede calcular, pero yo no la tendría mucho en consideración porque, como ya veremos más adelante, el amortiguador es el encargado de que ese número de oscilaciones no perdure en el tiempo. ¿Cómo se calcula? Se calcula por un periodo que tarda en hacer una oscilación. 2 por pi por raíz cuadrada de h, que es la deformación del resorte, que se mide en metros, dividido por la gravedad. La gravedad es 9,81. Pi 314. ¿Qué es lo que pasa cuando un vehículo pasa por un bache? Cuando un vehículo pasa por un bache, el resorte absorbe lo que es el impacto y comienza la oscilación. Y como hemos dicho, esa oscilación va a durar un tiempo determinado. Pues la frecuencia, al igual que en electricidad, es el número de oscilaciones que hay por segundo. La amplitud sería la distancia que hay entre la cresta más alta de la oscilación y la cresta más baja de la oscilación. Y la resonancia es cuando el pavimento por el que circulamos tiene una deformación continua y esa deformación continua
genera una onda que, si esa onda es igual a la oscilación que genera el resorte al absorber ese número de impactos, cuando coinciden las dos ondas, entonces se genera una resonancia. Bien. Por último, vamos a ver transferencias de pesos que viene determinado por o que vienen a influir en lo que es en la suspensión, porque con esto vamos a complementar el comportamiento dinámico del vehículo con el vídeo de ruedas. Cuando un vehículo acelera, frena o gira, hay una transferencia de pesos. Cuando aceleramos, la suspensión delantera se descarga y se carga la parte trasera, con lo cual hacemos una transferencia desde la parte delantera a la parte trasera. Tendremos más adherencia en la parte trasera, por lo tanto, muchas veces notaremos que puede ser que las ruedas delanteras patinen. Cuando tomamos una curva y hacemos un viraje, la parte interior de la suspensión se descarga y se carga la parte exterior, con lo cual también hay una transferencia de peso de la parte interior a la parte exterior. Tendremos más adherencia en la parte exterior y menor adherencia en la parte interior. Y ese balanceo va a venir determinado y es directamente proporcional al centro de gravedad del vehículo, a la fuerza centrífuga e inversamente proporcional al ancho de vía del coche. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más ancho de vía tenga nuestro vehículo, menor será la transferencia de pesos. Todo esto también influye dependiendo de la suspensión que tengamos. Si tenemos una suspensión rígida, el trasvase de pesos será mucho menor, con lo cual pues el balanceo y la oscilación que tendremos al acelerar y al frenar será mucho menor, con lo cual pues la maniobrabilidad del vehículo se aumenta. Y al igual que el centro de gravedad, si nosotros bajamos el centro de gravedad del vehículo, pues habrá menos transferencia de pesos. Luego tenemos también el límite de adherencia superficial, que es el límite del neumático de agarre que tiene en el pavimento sin llegar a deslizar. Y eso influye en la transferencia de pesos y en la carga que llevemos, porque a mayor carga, mayor adherencia vamos a tener, con lo cual el límite del que estamos hablando no se va a llegar a sobrepasar. Si vas muy rápido, te sales. Pero bueno, lo dicho, cuanto más peso lleve el vehículo, que lo pueda soportar la suspensión, mayor agarre y el límite no lo sobrepasaremos. Y luego también dependerá esto de la carga que llevemos. Si llevamos mucha carga, el resorte, la suspensión, todo el conjunto está trabajando de forma anormal. Cuando pasamos por un bache, al elevar el vehículo, la suspensión se descarga y al bajar el vehículo, esa suspensión se sobrecarga. Pues es muy importante no sobrepasar los límites de carga máxima de un vehículo que te viene especificado, porque están dimensionados para una sobrecarga específica. Nosotros en un bache podemos sobrepasar esa sobrecarga y dañar el sistema de suspensión. Bien, pues vamos a ver otra cosa. Lo que vamos a ver ahora son los componentes del sistema de suspensión mecánica. Vamos a ver muelle, ballestas, amortiguadores, barras de torsión, barras estabilizadoras y elementos auxiliares del sistema. Pero vamos a comenzar por las ballestas. Un sistema de suspensión por ballestas es un conjunto de láminas de acero muy flexible que, por el rozamiento entre sí, hace efecto de resorte. Por lo tanto, sustituye al muelle como elemento elástico. La principal se llama maestra y en sus extremos tiene una doblez que se llaman ojos de ballesta, que nos permite enganchar al chasis por la parte de delante por un casquillo, y en la parte de atrás lo podemos enganchar por un casquillo móvil que se llama gemela. A mayor número de láminas de acero y más cortas, pues más rígida es la suspensión. Como solo tiene un movimiento vertical, también cumple la función de guiado de la rueda respecto al chasis, con lo cual evita tener tirantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas están enganchadas entre sí por un tornillo central o un perno,
y amarradas al eje de la rueda por medio de las abrazaderas. Todo este conjunto está puesto por encima, pero también se puede poner por debajo. En este caso, el sistema está puesto por encima del eje, con lo cual la altura del vehículo es mayor. Si pusiéramos el conjunto por debajo del eje, por medio de las abrazaderas, tendríamos una suspensión más baja del vehículo. Como tiene un recorrido muy corto, se le incorpora un taco de goma en la parte de arriba para evitar que las láminas de acero toquen el chasis y evite que el efecto de amortiguación se interrumpa. El muelle es una varilla de acero fabricada en vanadio, silicio, materiales lo suficientemente resistentes y elásticos para que absorban los movimientos verticales propios de la suspensión. Como tiene menor tamaño y menor peso que las ballestas, pues lo sustituyen como elemento elástico en el sistema de suspensión. ¿Qué es lo que hace? Pues como tiene una forma helicoidal o en forma de espiral, ¿qué es lo que hace? Que cuando se le ejerce una fuerza sobre el muelle, aparte de comprimirse, la varilla se retuerce. Esa fuerza la acumula y cuando se deja de ejercer una presión sobre el muelle, la devuelve, esa energía mecánica la devuelve en forma de oscilación, como estamos viendo. Bien, pues la dureza del muelle depende de la altura total del muelle, depende del diámetro total de las espiras, depende del número de espiras que contenga el muelle, la separación entre ellas, el ángulo que forma las espiras sobre un plano perpendicular y sobre todo del grosor de las espiras. Normalmente están entre 10 y 20 milímetros y estas en concreto tienen un grosor de unos 13,2, 13,5 milímetros. Como estamos viendo, el muelle solo absorbe los movimientos verticales, los movimientos transversales no los consigue absorber. Ese movimiento daña al vástago y al retén del amortiguador, acortando su vida útil. Los fabricantes, para minimizar este daño y alargar la vida del amortiguador, lo que hacen es que inclinan sobre el plano de la rueda, inclinan el amortiguador para minimizar ese daño. Y otros fabricantes lo que hacen es que el muelle, la parte inferior y la parte superior, esos dos planos los desplazan, con lo cual el eje del muelle no es concéntrico. ¿Qué es lo que hace? Pues que tiene una forma curva el muelle, y al tener una forma curva absorbe un poco los movimientos laterales. Para modificar la dureza del muelle en función de la carga que llevamos, se fabrican muelles que no son de forma helicoidal. Eso nos permite adaptar la rigidez del muelle y mantener la oscilación del muelle independientemente de la carga que llevemos, sin sobrepasar la carga máxima. Existen tres tipos. Bien, el cónico es aquel que la espira a su inicio, el diámetro es más estrecho y a medida que se va acercando al brazo de suspensión, el diámetro es más ancho. El de espira diferente, el muelle, tiene un tramo donde el ángulo de las espiras tiene una forma y aumenta ese ángulo de las espiras en el resto del tramo. Y el muelle adicional es aquel que es un muelle helicoidal, pero que en su interior introducimos otro muelle más pequeño, y cuando el vehículo va cogiendo más carga, este apoya sobre el muelle interior y hace que la suspensión se haga más rígida por ese aumento de carga. Y así mantenemos la oscilación del muelle.
Bien, añadiendo un ballestín a la ballesta principal, cuando vamos cargando el vehículo, va bajando lo que es la carrocería. En ese momento todavía los patines no están en contacto con el ballestín, pero cuando seguimos cargando lo que es el vehículo, llega un momento que estos patines se ponen en contacto con el ballestín y añaden más rigidez a la ballesta, con lo cual estamos modificando la dureza de la ballesta en función de la carga que le estamos añadiendo. Amortiguador, aunque es de un ciclomotor, pero me sirve para explicar su constitución y el funcionamiento. Está constituido por un tubo de acero de alta resistencia que la cara interior está totalmente pulida. En la parte inferior nos encontraríamos con un silent block que iría unido al brazo inferior de suspensión. En la parte superior iría el vástago, que iría enganchado a la carrocería mediante rosca o silent block. También está fabricado en acero de alta resistencia, pulido y cromado. Para dividir la cámara de trabajo y el vástago y evitar que el aceite o líquido hidráulico del interior se salga, nos encontraríamos con un retén. Bien, y en la parte inferior del vástago, que está dentro de la cámara de trabajo, se encuentra el pistón, que va unido al vástago. Y el pistón es el encargado de dejar pasar aceite de la cámara inferior a la cámara superior, por dos orificios calibrados que determinan la dureza de la amortiguación. Existen dos tipos de amortiguación, los duros y los blandos. Y viene determinado por esos dos orificios. Esos son los que determinan el tipo de dureza de nuestro amortiguador. La diferencia está en que una amortiguación blanda, para iniciar su trabajo, necesita una fuerza X y nada más aplicar esa fuerza, su desplazamiento es rápido. Pero un amortiguador duro, para iniciar ese desplazamiento igual de rápido, necesita una fuerza superior. Quiere decir que aplicándole la misma fuerza no se va a mover hasta que se le aplique una fuerza superior y entonces comenzaría el desplazamiento. Bien, ¿cómo funciona? Pues esto funciona transformando la energía mecánica en energía calorífica. ¿De qué coño estás hablando? ¿Cómo? Hemos dicho que el amortiguador es el encargado de detener las oscilaciones del muelle. Por lo tanto, cuando el muelle está trabajando en su fase de compresión o expansión, esa energía mecánica es retenida y transformada en energía calorífica gracias al aceite que se encuentra en el interior del tubo, porque tiene que pasar por los orificios del pistón y al ser forzado a pasar por esos orificios se calienta, con lo cual transformamos la energía mecánica del muelle en energía calorífica del líquido hidráulico o aceite. Pues esto tenía un problema. Y esto, cuando empezó a fabricarse, lo que pasaba es que cuando estaba en la fase de compresión, no se podía introducir el vástago totalmente en el interior de la cámara de trabajo, porque el aceite tiene que pasar de la cámara inferior a la cámara superior. Y cuando estaba pasando, el vástago iba bajando, pero llegaba un momento que el aceite no podía seguir subiendo porque el vástago estaba ocupando ese espacio. Con lo cual el vástago, al ocupar el espacio en la cámara superior, al ir comprimiéndose, se detenía y no podía seguir pasando aceite de la cámara inferior a la cámara superior. Con lo cual el recorrido era corto. Y en la expansión pasaba algo parecido, pero por un efecto de vacío. Llegaba un momento que cuando el vástago estaba saliendo, el aceite que quería pasar de la parte superior a la parte inferior para desalojar esta parte, llegaba un momento que no podía seguir subiendo por el efecto de vacío que hacía en la cámara inferior. Pues esto se solucionó con un pistón flotante que hacía como una tercera cámara de trabajo y que se incorporaba con una presurización de gas de nitrógeno a una presión determinada que vamos a ver ahora en la pizarra. Bien, en el amortiguador monotubo, el disco flotante se encuentra en el mismo cilindro, con lo cual
tendríamos tres cámaras, la cámara superior, la cámara inferior y la cámara de compensación. En la cámara de compensación es donde se aloja el gas presurizado a 25 bares de presión. ¿Qué es lo que pasa en el momento de la compresión? Cuando en la compresión el vástago y el pistón se introducen dentro del cilindro, al requerir más espacio porque el vástago ocupa un espacio, el disco flotante tiene un retén que tiene un contacto lo suficientemente normal para que pueda desplazarse para variar ese volumen y mantiene al mismo tiempo la estanquidad para que no se mezcle el gas con el aceite, pero se puede desplazar lo suficientemente bien para que cuando baje el pistón, el disco flotante, al requerir la cámara superior más espacio para subir el aceite arriba, el pistón flotante baja y comprime más ese gas. ¿Qué es lo que pasa cuando la amortiguación está en fase de expansión? Pues pasa algo parecido, pero al revés. Es el vástago el que se desaloja del cilindro, con lo cual va a hacer un efecto vacío en la parte de la cámara inferior, que es compensado con el pistón flotante que se eleva hacia arriba, y como tenemos un gas presurizado a 25 bares, va a sufrir una depresión, con lo cual estos bares de presión se van a ver reducidos para compensar ese volumen menor que requiere la cámara inferior para que el aceite baje a la parte de abajo. Bien, vamos a ver el amortiguador bitubo. Bien, como veis, el amortiguador o Silent-Block, como veis, el amortiguador bitubo consiste en dos tubos concéntricos donde la cámara superior está llena de aceite entera, el pistón junto con el vástago es introducido dentro del primer cilindro, pero el pistón flotante que hay aquí ya no es flotante, es fijo, está totalmente fijo. Y la cámara inferior es la exterior. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la mitad de la cámara inferior está llena de aceite y la cámara de arriba es la que está con gas presurizado, pero de 8 a 10 bares aproximadamente. Tiene menos bares de presión esta cámara de compensación. Pasa prácticamente lo mismo, lo único que pasa que al no tener un disco flotante, como es un disco fijo, cuando se introduce el vástago en el interior del primer cilindro, en la fase de compresión, el aceite es desalojado a la cámara inferior, y lo que está haciendo es que comprime de arriba, de 8 bares, lo comprime para dejarle más espacio a la cámara, la primera cámara, para que se pueda introducir el vástago en su interior. Y en la fase de expansión pasa lo mismo, pero al revés. Cuando el vástago lo desaloja, genera en el segundo cilindro una depresión, con lo cual en esta cámara absorbe el aceite de la cámara, de la segunda cámara, absorbe el aceite y se introduce en la cámara principal. Y así compensan, en estos dos casos se compensan el volumen cuando el vástago es introducido o cuando el vástago sale de la amortiguación. Bien, normalmente estos amortiguadores vienen aquí pues con una carcasa o con un tipo de fuelle para recubrir el vástago, que no se llene de polvo y que no obstruya o que dificulte lo que es la entrada del vástago en el cilindro. Y preguntaréis, bueno, y de los dos, ¿cuál es mejor? Pues eso depende. Depende del punto de vista. ¿Punto de vista?
Bien, estas son las ventajas e inconvenientes o las ventajas que tiene cada uno de los sistemas. La refrigeración en el monotubo es mejor porque el aceite solo tiene en contacto uno de los cilindros y el cilindro está en contacto con el exterior, con lo cual la refrigeración es mejor en el monotubo que en el bitubo al tener dos cilindros concéntricos. Recordad aquí la temperatura de trabajo de la refrigeración óptima es de menos 40 grados a 120 grados. El pistón en el monotubo es mucho mayor, con lo cual, como la sección es mayor, pues la fuerza de trabajo que necesitamos es mucho menor. El aceite no espumea. ¿Por qué? Porque el aceite está encerrado en la cámara de trabajo y la cámara de compensación, el gas está tiene la estanqueidad por el retén de su anillo, la tiene hecha, con lo cual no permite la espumación en la compresión. El nivel de aceite no baja, ¿por qué? Por el mismo motivo, como está encerrado lo que es el aceite y tiene una cámara de compensación con un gas presurizado tan alto, a 25 bares, no permite que el nivel, cuando el coche está quieto durante mucho tiempo, que el nivel del vehículo vaya bajando paulatinamente. Y tiene mayor durabilidad porque al tener que soportar muchas más presiones y este sistema más complejo, pues los materiales utilizados pues son de mayor consistencia para que duren un poco más en el tiempo. Las ventajas del bitubo pues prácticamente es al contrario, y es que como el sistema tiene menos presurización, pues tiene menor coste de fabricación. El sistema es mucho más simple. ¿Por qué? Porque en el pistón monotubo los dos orificios calibrados hacen la función del paso del aceite en la compresión y en la expansión. Y eso es más costoso de hacer porque es un sistema más complejo y tiene que estar mucho mejor calculado y el proceso es mucho más costoso. Sin embargo, en el bitubo, como tiene el pistón del vástago dentro del primer cilindro y el otro pistón de la cámara de compensación es fijo, los orificios por donde pasa el aceite, el trabajo para fabricarlo es mucho menor. ¿Por qué? Porque el pistón del vástago, el orificio que requiere más precisión es en el momento de expansión, se concentra mucho más trabajo en el momento de expansión, y sin embargo en el pistón de abajo, el que está fijo, el orificio del paso del aceite se concentra mucho más trabajo en la fase de compresión, con lo cual la calibración de los orificios es mucho más sencillo porque está separado. Una parte la compresión y otra parte la expansión. En el monotubo no. El monotubo tiene que estar muy bien hecho porque la fase de la compresión y de la expansión se hace por los orificios del mismo pistón. Son más cortos, los bitubos son más cortos, con lo cual tiene la ventaja que en vehículos a lo mejor de corto recorrido, poco espacio en el chasis o que se requiera una suspensión un poquito más baja, por lo que sea, pues son más cortos y se pueden instalar. Realmente los monotubos al principio estaban fabricados para vehículos más altos, para que tuviera mejor maniobrabilidad, y se utilizaban en vehículos más altos, tipo todoterreno o vehículos ligeros, medios y demás. Y al tener menor presión en el bitubo, pues necesita materiales menos costosos, con lo cual la fabricación, volvemos a lo mismo, es menor. No he puesto aquí una cosa, pero la gran ventaja que tiene el monotubo es que lo puedes colocar en cualquier posición, porque como la cámara de compensación tiene también su retén que hace de estanqueidad con el aceite, lo puedes poner en cualquier posición. Sin embargo, el bitubo no lo puedes colocar en cualquier posición, lo tienes que ocupar en una posición porque no tiene separada la cámara de compensación realmente. Bien, pues vamos a ver ahora las barras de torsión. Las barras de torsión son unas barras elásticas de longitud variable que están fabricadas con elementos parecidos a los de los muelles
y que se fija en un extremo de la barra y en el otro extremo se le da un par de torsión. Nos los vamos a encontrar los extremos estriados para engancharlo en la carrocería y en la mangueta de la rueda. Normalmente en la carrocería se engancha con un silent block. Cuando el vehículo pasa por un bache o un pavimento muy irregular, como la rueda tiene el movimiento ascendente y descendente, obliga a la barra a retorcerse. Esa energía mecánica la barra la acumula igual que el muelle, y cuando dejamos de aplicarle una fuerza a la barra, la devuelve a su posición inicial, con lo cual pues es un elemento amortiguador este material elástico. Los vehículos, los fabricantes lo montan en el eje delantero normalmente de forma longitudinal y en el eje trasero de forma transversal. La mangueta es un elemento fabricado en acero de una sola pieza que une el sistema de suspensión, el sistema de dirección y el sistema directriz por medio de un buje que en su interior se aloja un rodamiento que permite que la rueda se mueva libremente. Esta pieza es muy importante porque, aparte de influir en el sistema de suspensión, influye en el sistema de la dirección y maniobrabilidad del vehículo, ya que como conecta los brazos de dirección a la mangueta, influye mucho en el principio de Ackermann, que lo veremos más adelante. El brazo de suspensión está fabricado en acero de una sola pieza que une la carrocería por medio de unos cojinetes elásticos y la mangueta por medio de una rótula de suspensión. La rótula de suspensión es muy parecida a la rótula de dirección o a la rótula de los tirantes de la barra estabilizadora. Esta rótula de suspensión está por debajo de la mangueta, con lo cual lo que está haciendo es un efecto de tensión. Si quedara esta rótula por encima de la mangueta, haría un efecto por compresión. Cuando pasa por encima de alguna irregularidad, se ejerce una fuerza sobre el sistema de suspensión, con lo cual en este caso se tensiona la rótula porque se estira. Si estuviera la rótula por encima de la mangueta, lo que haría es un efecto de compresión. Este es el elemento que más sufre y más desgaste tiene por ese tipo de movimientos. Los tirantes de suspensión son barras de acero macizas que van enganchadas al chasis y a la mangueta de la rueda para absorber todos los esfuerzos, vibraciones y desplazamientos verticales propios de la suspensión. También hacen de guiado de la rueda respecto al chasis. A diferencia de las ballestas, un sistema de suspensión que incorpora un amortiguador necesita ese guiado de la rueda respecto al chasis. También se colocan unos tirantes de suspensión de forma longitudinal desde la mangueta al chasis para absorber todos los movimientos propios de la aceleración y de la frenada. Los cojinetes elásticos o silent block son los casquillos metálicos que en su interior alojan casquillos elásticos huecos para unir diferentes partes del vehículo. En este caso se une el brazo de suspensión con la carrocería, pero también puede unir la barra estabilizadora con el chasis. Al igual que en las ballestas, que existe un tope de suspensión o un limitador de carrera, en los amortiguadores existe ese mismo tope de goma que se pone en el vástago para que con una compresión excesiva en la suspensión nunca llegue a tocar el amortiguador en el chasis. Esto mismo, si el muelle está separado del amortiguador, también nos lo vamos a encontrar. Existirá en el muelle, en el interior del muelle, existirá, igual que en las ballestas, un taco de goma que limitará la carrera en sistema de suspensión.